Bueno, y esta reunión se gatilla por los al menos 15 homicidios que se han registrado en nuestro país en los últimos 4 días. Hubo niños involucrados, en Quilicura 4 muertos, se suma esta verdadera masacre en la comuna de Lampa y una crisis de seguridad evidente en nuestro país. Y queremos profundizar en este tema, para eso estamos aquí en el estudio con Daniel Johnson, director ejecutivo de Paz Ciudadana. Bienvenido, Daniel, ¿qué tal? Hola, muy buenos días. Bueno, uno se pregunta luego de ver los casos si es que el Estado a esta altura está perdiendo ya el monopolio de la fuerza, perdió parte del territorio o no. A ver, varias cosas. Sí. Primero, poner el contexto. Tenemos 16 homicidios en un fin de semana, están todas las alertas levantadas, todas las alarmas arriba, y la verdad es que si uno cuenta 16 homicidios en 4 días, son 4 homicidios por día, son alrededor de 1.400 homicidios al año, es lo mismo que tuvimos el año 2013 y 2022 y 2023. Por lo tanto, claro, estos casos nos tienen que alarmar porque estamos en una situación no de hoy día, no de este fin de semana, estamos en una situación de hace algunos años ya, en que las tasas de homicidios son enormemente altas para lo que estamos acostumbrados en Chile, y por eso esta discusión de si nos comparamos con otros países europeos o otros países latinoamericanos, la verdad es que tenemos que compararnos con Chile. Nosotros estábamos acostumbrados a tasas del orden del 3%, de 3 en realidad, homicidios cada 100.000 habitantes, hoy día estamos en tasas de 6,5 homicidios cada 100.000 habitantes, y por lo tanto es una urgencia y tenemos que tomar medidas distintas a las que estamos tomando que no están teniendo resultados. ¿Y qué pasa con las políticas públicas que se están tomando en torno a este caso? Se ha creado el plan Calles sin Violencia, más patrullaje en algunos sectores que están identificados que son problemáticos, en Maipú, en Independencia y también en otras comunas, pero uno ve a la luz de los resultados que parece que no está bien guiado o bien direccionado estos planes. Efectivamente. A ver, si hacemos más de lo mismo, no vamos a tener resultados distintos aunque lo hagamos con muchas más ganas. Hay tipos de delitos que se pueden controlar a través del patrullaje. Por ejemplo, está demostrado que los patrullajes, nosotros mismos hicimos un estudio ahora que lo estamos terminando con Carabineros de Chile, que demostró la baja de los robos, por ejemplo, en la vía pública, cuando hay un patrullaje en los horarios de punta, donde se concentran las personas. Pero estos casos que estamos viendo, de homicidios con armas de fuego, probablemente vinculados a organizaciones delictuales, no son delitos que se prevengan con patrullajes. No vamos a estar justo, aunque tengamos muchos más policías, no vamos a estar justo en la esquina donde se va a producir este homicidio, por lo tanto no se va a prevenir con patrullaje. Y por lo tanto tenemos que establecer medidas que sean pertinentes al problema que estamos teniendo. Este tipo de homicidios se puede controlar a través de, primero, la investigación de las organizaciones delictuales que están operando en el país y la desarticulación. Tenemos que tener una fiscalía activa, que están haciendo esfuerzo, pero tenemos que tener también indicadores que nos permitan escalar en la cadena de investigación. No podemos darnos por satisfechos cuando detectamos, por ejemplo, la persona que cometió un portonazo y robó un vehículo, si no investigamos cuál es la organización delictual que está atrás, porque esa persona que cometió el portonazo va a ser rápidamente reemplazada por la organización delictual. Así que tenemos que fortalecer la investigación penal y subir varios peldaños en el esclarecimiento de los hechos para tratar de disminuir esta escalada de violencia que estamos teniendo hoy. Pero eso, Daniel, no es pensar un poquito en el largo plazo, cuando el problema es hoy, estamos a 17 de julio, he escuchado a algunas personas, parlamentarios, que están pidiendo ya que se piense en el estado de excepción para Santiago, que sería algo desde hoy día mismo en la noche probablemente. ¿Eso sirve de algo? ¿Qué te dice la literatura? ¿Qué dicen las investigaciones que han hecho ustedes sobre ese tema? Hay dos preguntas ahí. La primera, ¿es de largo plazo? La verdad es que no es tan de largo plazo como se pensaría. Afortunadamente, son medidas que pueden tener un impacto mucho más rápido. Uno, cuando desarticula una organización delictual, evita todos los delitos que esa organización delictual cometía desde el día siguiente que la desarticuló. Y por lo tanto, no es pensar que esto va a tener resultado en 10 años más. La investigación se puede demorar un poco, pero sí es por eso que hay que incluir nuevos efectivos, a tener más esfuerzos para que las investigaciones se esclarezcan más rápidamente. El estado de excepción, hay que entender muy bien cuál es el fin que uno quiere que se cumpla con el estado de excepción. El estado de excepción faculta a realizar ciertas cosas, faculta también en algunas condiciones la participación de militares en ciertas actividades, pero la verdad es que si esos militares no está establecido que participen en acciones que puedan prevenir este tipo de delitos, la verdad es que no vamos a tener resultados positivos tampoco. Aquí, dos caminos que son muy importantes. Primero, necesitamos montar en Chile un sistema que sea capaz de implementar políticas públicas en base a diagnósticos hechos correctamente. Hoy día estamos dando palos de ciego, llevamos años dando palos de ciego. La verdad es que uno mira incluso las normas, las leyes que se están dictando, y los objetivos que establecen estas normas son objetivos difusos, generales, y no establecen el método concreto a través del cual pretenden tener éxito. No establecen cuál es el impacto total que tienen que tener, ni siquiera hacen un diagnóstico muchas veces claro. Entonces, para implementar políticas públicas serias necesitamos tener gente capacitada. Estamos creando un ministerio de seguridad, va a ser un enorme esfuerzo país,
vamos a tener más recursos, más Estado, que muchas veces uno considera que eso no es lo más eficiente, pero para que eso tenga resultado no podemos, y aquí hay que tener los ojos puestos con mucha fuerza, no podemos volcar las mismas personas que están trabajando hoy día en la Subsecretaría de Prevención del Delito y en la Subsecretaría del Interior en temas de seguridad y meterlas en un nuevo ministerio porque los resultados van a ser exactamente los mismos. Pero hoy día se está haciendo desde la moneda, desde el Ministerio del Interior, todo lo que se podría eventualmente hacer, y te pregunto porque está siempre en la discusión que hay una mirada ideológica sobre la seguridad y lo vemos también en las votaciones en el Parlamento en esta serie de leyes que se han sacado adelante. Hoy día está bien la dirección política, yo no sé cuál es la mirada que tienen desde Paz Ciudadana, que han analizado, me imagino, todas las medidas que ha tomado el gobierno del presidente Boric. Faltan muchas medidas por tomar y lo que falta principalmente es esta posibilidad de implementar medidas basadas en evidencia, el estudio de cuáles son los objetivos que uno quiere lograr. Por ejemplo, el mismo plan Calle Sin Violencia, que es un plan que evidentemente nadie puede negar que tiene una muy buena intención de disminuir la violencia que tenemos en las calles, cuando no define claramente una línea base y no podemos evaluar sus resultados porque son muchas medidas y que se van mezclando entre sí y que no tienen tan definido claramente cuál es el fin último que querían esas medidas, la verdad es que es una forma histórica, la verdad, para ser justo, no es algo como de este gobierno en particular, lamentablemente es un tema, una forma histórica de establecer medidas en que no hemos tenido resultados positivos. Y desde ese punto de vista, entonces, habría que cambiar las autoridades que están a cargo del combate a la delincuencia. Tenemos desde que comenzó el gobierno al subsecretario Monsalve, también al subsecretario Vergara. La ministra Toá se integró en septiembre del 2022. ¿Ese equipo ha funcionado bien o ustedes tienen una mirada crítica sobre el trabajo que ellos hacen? A ver, creemos que se puede hacer mucho más, pero no estamos pensando, nosotros no establecemos opiniones sobre si hay que o no cambiar a integrantes del Ejecutivo. Lo que sí podemos decir es que tenemos todavía una cancha enorme de acciones que podemos tomar y que hoy día no se están tomando con la suficiente fuerza y tenemos que cambiar. Cosas que decía, hay dos cosas que yo creo que son claves para los delitos de homicidio que estamos viendo de este fin de semana. Evidentemente hay organizaciones delictuales que están operando. Las organizaciones delictuales son, en gran medida, tenemos miembros extranjeros en organizaciones delictuales y también chilenos. No hay que aquí generalizar, no es un problema de la migración, es un problema de extranjeros que han venido a delinquir y que hay que identificarlos rápidamente. Los extranjeros que delinquen en Chile no hicieron su vida, su juventud en Chile. Normalmente la hicieron en sus países de origen. Y por lo tanto, pensar en factores protectores tempranos para evitar el inicio de carreras delictuales en esas personas no es factible porque no están formándose en Chile, se formaron afuera. Y por lo tanto, ahí el máximo control para poder identificar, condenar y si corresponde la expulsión, expulsar rápidamente a las personas extranjeras que están cometiendo delitos en organizaciones delictuales. Entonces eso es investigación con mucha fuerza. Por otro lado, tenemos jóvenes chilenos que se están involucrando en conductas delictuales. Evidentemente la cultura delictual chilena es muy diferente a la extranjera. Los niveles de violencia que estábamos acostumbrados en Chile eran distintos. La relación con las policías incluso es distinta. Y por lo tanto tenemos que evitar el involucramiento temprano de jóvenes. Y esto, aunque parezca algo idealista y de muy largo plazo, la verdad es que no lo es si uno mira números simplemente, donde podemos tener más efecto en disminución de delitos y delitos violentos, que hoy día estamos en el mayor número de delitos violentos en la historia de Chile. Solo tuvimos más delitos violentos en el estallido social, porque evidentemente todos los delitos del estallido aumentaron mucho la cifra. Pero hoy día, si sacamos ese dato, tenemos el mayor número de delitos violentos. Pero hay menos homicidios hoy día, lo que decían las estadísticas. Y homicidios. Pero más violentos. El año pasado fue un poquito más bajo que el 2022, o sea, el 2023 fue un poquito más bajo, pero el 2024, con los números que estamos teniendo, probablemente va a volver a aumentar la cifra de manera importante. Daniel, entonces, prevenir tempranamente, ¿sí? Porque si uno evita el inicio de una carrera delictual, puede evitar 30 años de comisión de delito, lo que es muy efectivo. Daniel, y lo que uno se pregunta a la luz de lo que ha pasado este fin de semana tan violento, con masacres en nuestro país, en Quilicura, en Lampa, con el asesinato además de una persona en Viña del Mar, con 47 impactos de bala. Uno se pregunta, ¿de dónde salen tantas armas? ¿Tienen catastrado aquello? Porque son armas, además, que uno las ve, son al parecer mejor que las que tiene Carabineros. O sea, en la matanza de Lampa, uno ve los testimonios que se han recogido y al parecer fueron puras armas automáticas que en menos de un segundo disparó 20, 30 balas. El poder de fuego que están teniendo las organizaciones delictuales es grande. Eso pone en riesgo las mismas policías. Evidentemente, lo que tú decías, muchas veces pareciera estar incluso desproporcionado para que las policías puedan controlar con las armas que ellos tienen. En los decomisos de armas todavía se habla, porque no tenemos las estadísticas, la verdad, suficientemente transparentes para poder conocer el dato, pero se habla de que todavía siguen siendo más, en las armas incautadas, siguen siendo más las armas que provienen de, o sea, que fueron registradas
formalmente y que después pasan a manos de personas que cometen se las delitos roban, con en el ellas. fondo. Efectivamente. Ya. Entonces, ahí hay una fuente importante, pero lo que tú decías, en esas armas uno no puede inscribir un arma automática y como estamos viendo armas automáticas, cargadores diferentes que automatizan armas que no lo eran, esos elementos se están importando. ¿Y cómo entran a Chile? ¿Por dónde? Entran a Chile por aduanas. Nosotros creemos que si hay un monitoreo de las cargas exhaustivo, pero la verdad es que no es así. Nuestras aduanas son sumamente permeables y están entrando una cantidad importante de armas. Se ha visto que, por ejemplo, dentro del electrodoméstico se puede incluir un cargador, un gatillo, y se desarman las armas, se desarman y se importan a través de ocultamiento en otras importaciones tradicionales. Y el esfuerzo tenemos que ponerlo ahí. No basta pensar en que el control de armas va a ser controlar con mayor fuerza las armas que están legalmente inscritas. Ese es un esfuerzo que la verdad no va a dar muchos frutos. El esfuerzo principalmente tiene que estar en evitar el ingreso de las armas ilegales que están ingresando al país, porque esas son las que pueden generar mucho mayor daño. Y en todo esto, Daniel, ¿estamos teniendo una buena inteligencia para combatir los niveles de seguridad de inseguridad en realidad que tiene nuestro país, pensando en que a lo mejor esto del AMPA se pudo haber evitado porque todos dicen y coinciden que, por ejemplo, ahí funcionaba un centro de eventos? ¿Cómo no llegó antes la inteligencia policial o el municipio para clausurar, por ejemplo, ese centro de eventos? Ahí tenemos una deuda muy grande. Los municipios tienen características extremadamente distintas. Hay municipios que tienen recursos y capacidades para poder establecer investigaciones, incluso ellos. No es un rol de los municipios, hay que tenerlo claro. Los municipios no investigan, los municipios lo que sí hacen es conocer el territorio, dar las patentes municipales y identificar negocios que estén actuando ilegalmente para poder clausurarlos y tomar medidas con respecto a eso. Pero no son los que tienen que llevar la investigación penal. Eso lo hace la Fiscalía con las policías. Pero los municipios son muy diferentes y los municipios están tomando roles que no les competen. Estamos viendo muchos municipios que lo que quieren, porque la ciudadanía lo pide también, es hacer patrullajes también. Quieren ayudar a carabineros y tener patrulleros propios porque piensan que esa es la manera. Pero la mejor manera en que los municipios pueden ayudar es sistematizando la información, es establecer cuáles son las patentes que ellos han dado, establecer, ojalá georreferenciar todos los datos para ver dónde se concentran los casos de delitos para poder colaborar con la policía para que vaya a patrullar en esos lugares. Y la prevención temprana, que es un rol que no se puede eludir porque es exclusivamente prestado desde la plataforma municipal. Las municipalidades son las responsables de, por ejemplo, un niño que está siendo excluido del sistema escolar, de reescolarizarlo. Los municipios tienen responsabilidad también en la atención temprana de problemas de salud y salud mental, por ejemplo, cosas que pudieran desencadenar otros problemas. En hacerse cargo a través de su plataforma, por ejemplo, de los niños que son hijos de personas que están privadas de libertad. Si no trabajamos con esos niños, probablemente van a llegar a delinquir después. Hay un porcentaje muy importante de los adultos privados de libertad que tuvieron a sus papás privados también. Sí. Y por lo tanto, ese trabajo, si no lo hacemos tempranamente desde el municipio, la verdad es que no vamos a tener resultados positivos. Entonces, prevención temprana, persecución con toda la energía, pero no en casos, en el último que apretó el gatillo solamente, sino en entender la organización delictual y desarticularla. Y por último, el último componente es la reinserción. Y en reinserción estamos muy llenos de programas que parecieran muy loables y con mucho esfuerzo ciudadano, pero la verdad es que con muy baja efectividad. Los programas de reinserción en Chile suelen ser prestados por instituciones que tienen mucha voluntad, pero poco conocimiento estricto de cuáles son las cosas que sí funcionan y por lo tanto no son efectivos en el rol que cumplen. Daniel, ¿y a qué se atribuyen tantas balaceras en nuestro país? En algún minuto se decía que había ajuste de cuentas, disputas territoriales, vimos lo que pasó en Quilicura, hoy día en la mañana nomás hubo otra balacera ahí en la comuna de Independencia, en la calle Maruri, lo de Lampa también es una balacera entre dos bandas. ¿Qué están peleando hoy día? ¿Qué se están disputando? Organizaciones delictuales, disputas de territorios, ajustes de cuentas, sicariatos. Eso es. Los homicidios mutaron de manera muy relevante en los últimos años en Chile. Antes teníamos, la gran mayoría eran homicidios que ocurrían en riñas, en violencia de género, con objetos contundentes, no planificados y por lo tanto sabíamos quién lo había cometido. Lo que dicen los estudios de ustedes, que lo hicieron hace poquito. Exactamente. Hoy día los homicidios son con armas de fuego, premeditados, no sabemos quién los cometió. Son homicidios que están claramente vinculados a una estrategia. O sea, el homicidio es un medio para conseguir otro fin. Y a tu pregunta, ¿cuál es ese fin? Establecer soberanía sobre ciertos territorios es el principal motivante. ¿Qué es lo que pasó en Quilicura probablemente el fin de semana, donde murieron los 4 adolescentes? Efectivamente. Ya. Tremendo. Bueno, Daniel, nos vamos a quedar muy atentos a lo que pasa en el Palacio de la Moneda, a ver si hay nuevas medidas, a ver si se puede combatir de manera eficaz, ahora sí, la creciente delincuencia que hay en nuestro país. Esperamos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Gracias, buen día.